Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibir a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esta conversatoria, este ejercicio que promueve el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública en torno a temas que tienen que ver con la oralidad, que tienen que ver con la oratoria, con la expresión pública. Y el día de hoy tengo pues la oportunidad y el gran privilegio de conversar con el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien le doy la más cordial bienvenida a este ejercicio de conversatoria. Doctor, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, Enrique, con el gusto de saludarte y con el honor de que me hayas invitado a esta charla. Muchísimas gracias y pues me gustaría que empezáramos a platicar acerca de algo que pues siempre ha sido un tema notorio como característica para las personas que nos gusta la oratoria de una facultad tan importante como la que tú diriges en la UNAM. El tema de la oralidad, el tema de la oratoria. ¿Cuáles han sido algunas de las actividades o de los hechos concretos que durante tu periodo de gestión como director has impulsado en este entorno dentro de un marco tan importante como es la educación y de un tema tan delicado como es el derecho? Fíjate que a mí me tocó hacerme cargo de la Facultad de Derecho exactamente en el año en que entraba en vigor la reforma que se hizo a la Constitución en 2008 para los juicios orales en materia penal. Es decir, Sí. eh, eh, para nuestro auditorio quizá no lo sepan, fue una reforma muy importante, trascendente, que estableció un artículo transitorio que tardaría 8 años en entrar en vigor. Ok. Y para mi buena o mala suerte, yo tomé posesión como director el 29 de marzo y la reforma entraba en vigor en junio, el 1 de junio. Entonces, cuando me pongo a revisar los planes y programas, resulta que no estaban actualizados para que empezara a ponerse en práctica, pues no solamente el análisis, el estudio de la reforma, sino la enseñanza que teníamos que hacer pues para ese objetivo. Entonces, hubo que hacer mucho trabajo, hicimos un nuevo Adecuaciones, plan de ¿no? estudios, Claro, importante. en donde regresamos a los orígenes del derecho. La palabra para el derecho, pues es la esencia, pues no se puede concebir el derecho sin la palabra, y el derecho empezó pues siempre con una necesidad de ser bien utilizado, de entender cuál es el sentido de las palabras y el poderlas expresar y argumentarlas, pues para poder convencer, porque finalmente, si tú te pones a pensar que es un juicio, pues es la visión de una parte Contra que la dice que otra. tiene derecho Claro. y la visión del otro que también dice que tiene derecho. Y entonces el juez pues tiene que escoger cuál es el mejor derecho y a quién le corresponde la razón. Claro. Entonces, regresamos a los orígenes y estuvimos estableciendo pues la obligación de la oralidad en muchas de las prácticas. Tenemos clínicas, tenemos concursos que me da mucho gusto colaborar contigo y con el periódico El Universal anuales, y tenemos clases de oratoria que se imparten en la facultad de forma extracurricular, y sobre todo pues estamos enseñándole a los alumnos que si no dominan la palabra pues no van a poder generar convicción en los jueces. Qué importante. Y a ver, cuéntanos, por ejemplo, las clínicas, ¿qué es lo que hacen? Cuéntanos un poco la mecánica de este acercamiento, por ejemplo, pues que han tenido los alumnos al tema de la oratoria. Algunos Mira, seguramente nunca han tenido experiencias y pues cómo le han ido haciendo o qué. Mira, tenemos aulas de juicios orales, o sea, Orales, la adaptadas ahí. simulación de un juzgado Ok, y la práctica pues consiste en hacer simulacros de juicios. Entonces, pues lo importante de todo ello es, primera, enseñarles a los jóvenes que le pierdan el miedo a hablar. Ese es un temor que no solamente tienen los abogados, sino tenemos todos. A todos los seres humanos
creo que nos impone tener que hablar en público. Claro, es un tema Entonces, natural, ¿no? Desde chicos a lo mejor no nos acostumbraron y cada vez que te pasaban al frente del salón te congelabas y te quedabas ahí como sin habla, te temblaban las piernas, en fin, todo eso. Y que muchas veces eso se arrastra hasta pues, grados académicos como pues, la propia universidad, ¿no? fíjate que en mi generación, yo soy un poco mayor que tú, los niños no podían alegar con los mayores. Fíjate, Era una cultura de que claro, respetaras a tus mayores y de que obedecieras las instrucciones, no claro. que repelaras, no que argumentaras, no que convencieras al mayor de que no tenía razón, sino simple y sencillamente usted, un poco como en el ejército que decían, las instrucciones no se discuten, se acatan, ¿no? Entonces Niño, era un cállate poco, y escucha y obedece. y, Pero y, y eso ha ido cambiando con el tiempo. Y bueno, eh, dentro de las actividades que hace la facultad, pues en principio es estas salas que simulan, me imagino, pues el espacio donde está el juez, donde está la parte eh, que acusa, la parte oratoria. que defiende, y bueno, pues a partir de eso tienen que hacer el ejercicio, pues como si fuera un juicio de verdad, ¿no? Sí, y no es un proceso sencillo porque la verdad es que los jóvenes tienen que aprender sobre la marcha, ¿no? No Claro, traen, no nos llegan a la facultad jóvenes todavía con una cultura a la oralidad desde la educación básica, secundaria o el bachillerato. Este es un tema en el que creo que que tenemos que tiene seguir que trabajando, ¿verdad? insistir Como país. en que se estimule la oralidad desde la formación, porque es mucho más fácil que un niño aprenda a hablar en público a que lo tenga que hacer cuando ya es adolescente. Es un poco también como el acceso a los idiomas, que los niños aprenden mucho más fácil en los años, en la edad temprana que después más grande. Entonces, en este momento está siendo un proceso todavía difícil. Hay algunos jóvenes que la oralidad les marca y algunos deciden a lo mejor no dedicarse al litigio porque no dominan la oralidad y Claro. prefieren mejor dedicarse a otras especialidades que no exijan tanto el uso de la oratoria. Pero Oye, y qué estamos haciendo un importante que, cambio. claro, y qué importante que además tengan esa habilidad bien desarrollada y profesionalmente después la ejerzan con suficiente fuerza, porque imagínate que en la presentación de un argumento alguien titubea y de por medio está la libertad de una persona. La vida, la libertad, el patrimonio, todas estas cuestiones que los ciudadanos ponen en manos de un abogado dependen no solamente de los conocimientos de un abogado, sino de su capacidad de generar convicción y de argumentar. Es muy Además, delicado. conocemos que tú has ido impulsando esto pues desde los primeros semestres, pero hoy prácticamente es un proceso transversal que pasa pues por prácticamente todos los niveles de la carrera dentro de la Facultad de Derecho. ¿Cómo lo has ido haciendo, doctor? ¿Cómo has ido impulsando este proceso? Cuéntanos un poco cómo has sentido esta reacción, por ejemplo, en los profesores, en tus académicos, que finalmente pues tenían una forma de enseñar y que ahora pues han tenido que moverse un poco más a estos nuevos modelos y darle más participación, por ejemplo, a la voz de los jóvenes en esto que ya decíamos, ¿no? Dentro del mismo proceso educativo, argumentación, defensa, propuestas, ¿cómo lo manejas? Mira, no es un proceso sencillo porque cuando yo era estudiante había muchos profesores que te examinaban de manera oral. Ah, qué Te, bueno. te llegabas al examen y había una urna o una copa grande con pelotitas y tú Y metías la mano sacabas y ahí sacabas un... y ahí estaba la ficha que te iba a tocar ser examinado Correcto. de todo del programa. Después eso se modificó por el tema de que no quedaba constancia Claro. del examen y había alumnos que se inconformaban por el resultado y entonces, pues como era demasiado, a veces demasiado subjetivo el juicio del profesor para calificar,
se tuvo que pasar a los exámenes escritos, pero nosotros cambiamos el plan de estudios y ahora es un plan de estudios que tiene que ver con criterios constructivistas. Si ya ¿Eso qué cambiamos significa? cambiamos Explícanos un poco esa el fórmula. esquema tradicional de que Ajá, el profesor habla, el sí, alumno escucha, apunta y el examen tiene que ver con lo que el profesor dijo. eso es, Y eso es. mucha memorización de artículos el llevar muy bien los apuntes de lo que el profesor dijo. Y Ajá. ahora es un sistema en donde enseñamos a aprender. Yo, por Uf, ejemplo, les digo a los alumnos, allá ustedes si creen todo lo que les digo. Yo lo digo con la mejor de mis convicciones, es mi experiencia, mis años claro, de profesor, pero ustedes tendrán que poner en tela de juicio si lo que yo digo está correcto y si les parece bien y si les parece aceptable. Yo encantado de que todo lo que les enseño se lo aprendan como pericos, pero creo que en algunas ocasiones mi criterio puede estar equivocado. Entonces los alumnos están siendo adoctrinados, forjados para que investiguen, para que cuestionen y para que también tengan su propio criterio. Y eso, desde luego, te genera que en la siguiente clase, o a veces en la misma clase, porque los alumnos entran ahora con sus herramientas tecnológicas y te pueden decir, oiga, don Enrique, eso que dijo usted, fíjese que Carl Lowenstein dice que no es cierto, claro, porque dice esto y esto, y claro. entonces empieza un debate con los alumnos en la clase que finalmente pues es una discusión académica, confrontación de puntos de vista, y eso hace que los alumnos empiecen a pensar y empiecen a argumentar. Y una cosa muy importante es que lo único seguro que les puedes decir a los alumnos es que lo que Ujú, les estás enseñando hoy va a cambiar. claro, Y si ellos no están conscientes de que en ellos está la obligación de actualizarse siempre, de nada sirve que les obligues a aprenderse el artículo sexto de la Constitución si a lo mejor después de la pandemia queremos poner como derecho humano el acceso al Internet. Y claro. dentro de un año cambió la Constitución y el que se lo había aprendido de memoria, pues ya está fuera. Y no le enseñas a que toda la vida tiene que estar pendiente de qué va a cambiar la Constitución para estar actualizado. Oye, director, y déjame nada más conversar contigo acerca de algo, abriendo un paréntesis nada más al tema central de la oratoria. Esta frase que dijiste que me parece fenomenal, que es aprender a aprender, porque finalmente es la habilidad número uno que se identifica pues en los nuevos modelos educativos alrededor del mundo y en donde pues los chavos, los jóvenes, incluso los niños, tienen que entender que pues esta fórmula autodidacta que además ha venido muy impulsada por el tema de la tecnología, pues te da la posibilidad de que a lo mejor el profesor te enseña esta parte de la información y tú puedes acceder a toda esta parte adicional a partir de pues estas herramientas que nos da la modernidad. El aprender a aprender creo que es una fórmula de transformación mental que puede hacer la diferencia y pues más en ámbitos tan importantes como el que tú diriges en la Facultad de Derecho. Fíjate que hay autores que no son abogados, Harari o Oppenheimer, que Sí, hablan de que si no enseñas a los jóvenes a esta forma de pensar y de actualizarse, pues sí, en un momento dado los cambios tecnológicos pueden llegar el momento en que te digan, eso que te has dedicado toda tu vida ya no es necesario, ya claro, no la vamos a necesitar, claro, ya no sirve. claro. Entonces, esa educación técnica donde tú haces meramente personas para un mercado de trabajo en una época, Sí, ya está considerado incluso por algunos autores pues como una esclavitud claro. de los procesos educativos a los intereses del mercado. Y lo que tú tienes que enseñarle a la gente es a estar pendiente de los cambios tecnológicos y también que tenga las capacidades esenciales para poderse reinventar y hacer otra cosa. Por eso fíjate que ahora la Ujú, educación humanista, que durante mucho tiempo estuvo satanizada, está claro, regresando. Los grandes pedagogos dicen que hay que enseñarles educación humanista a todos, claro, incluso
a los totalmente de acuerdo. matemáticos, a los físicos, a los químicos, Sí, que en algún momento el que ellos entiendan los cambios sociales, el que entiendan cuáles son los problemas de la sociedad del momento, el que comprendan pues que la técnica es y la tecnología y la ciencia dura, pues es también, tiene caducidad en algún momento dado porque viene un cambio social o algo, y que la gente que tiene una educación esencial de carácter humanista puede reinventarse y hacer algo distinto, que es un poco lo que hoy está pasando pues con la pandemia, ¿no? claro. Profesores que estaban acostumbrados toda la vida a pararse frente al grupo, a que Dictar su... apunten, lo que yo digo es lo que es la ley, y examino, y viene la pandemia y les dices tú, pues ahora da clase por Zoom. Y entonces hubo profesores que te decían, pues si yo no uso ni el WhatsApp, bueno, Qué historia, claro, y en entonces todos los niveles nos enfrentamos a eso, ¿eh? y después de la pandemia verás que muchas de las grandes empresas van a empezar a devolver los edificios y los despachos que rentaban y Claro, van a tener a mucha gente trabajando en home office, como se dice ahora, sí, ahorrándose la renta y ahorrándose muchas cosas y siendo muy eficientes, porque la verdad es que cómo camina el mundo, cómo estamos caminando, con muchísimo menos personal, con muchísimo menos tiempo de atención y más o menos hay cosas que van funcionando. Claro, hay algunas que no están funcionando adecuadas, pero ¿sabes por qué no están funcionando? a ver, Porque en el fondo tenían un retraso tecnológico y un claro, retraso de modernidad que los vino a sorprender la pandemia y no han podido reaccionar. Pero, por ejemplo, el Poder Judicial está modificando muchos procedimientos y se van a quedar así. Ya verás que después de que regresemos a las actividades presenciales, ujú, en lo que muchos han dicho la nueva normalidad, yo digo, no, la nueva normalidad es la que estamos viviendo ahorita tú y yo con estas herramientas, porque ya claro, tenemos 11 meses haciéndolo. Ya es la claro, nueva normalidad. Lo que claro, tenemos que pensar, Enrique, es cómo vamos a construir la nueva realidad de la sociedad cuando regresemos después de la pandemia. claro, Porque la pandemia te está primero señalando que teníamos muchas cosas muy mal hechas, totalmente. demasiado rezagadas, todo masificado, un respeto, un nulo respeto a la ecología, muchas cosas que teníamos. Cosas Y que estamos aprendiendo, sí. estamos Inclusive aprendiendo, mira, por valorando ejemplo, sobre todo, ¿no? te voy a dar un dato que es contundente. A Hicimos ver, un Congreso Penal Internacional de 2 sí, semanas sí, para entretener a los jóvenes esto y para que los académicos no se perdieran más, lleva más de 3 millones de vistas en uf, Facebook. uf, Tú imagínate si tú me hubieras podido preguntar hace un año si a mí se me hubiera ocurrido hacer un evento en la facultad, en el auditorio Jus Semper o en el aula magna, que lo claro, vieran 3 millones de personas. O sea, dices tú, o sea, impensable, impensable. impensable. Ahora, Lo ¿qué te mismo, dice? Pues que claro, todo lo que vamos a hacer cuando regresemos de la pandemia es a lo mejor con un auditorio menos congestionado y transmitiendo lo que se haga ahí claro. a través de las redes, porque sabemos que esa es la manera en que se difunde el conocimiento muchísimo más de carácter expansivo que haciendo cosas presenciales, ¿no? Y Nos tienes en un pasó, mismo momento sí, profesores de España, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, sin claro, tener que tomar boletos, sin tener que gastar viáticos, sin claro, tener que batallar con los traslados, conectados en un evento sensacional. claro. Y pues nos pasó lo mismo, por ejemplo, con este ejercicio que hicimos el año pasado desde el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, nuestro concurso nacional de oratoria, donde nunca antes en la historia había habido un auditorio del tamaño que tuvieron los oradores a lo largo de los días que estuvimos allá en Tlaxcala haciendo pues estos ejercicios de oralidad, este concurso en sus distintas facetas que pues finalmente fue visto por decenas de miles de personas y en decenas de países en Iberoamérica, lo cual pues abona un poco a lo que me estás comentando. Y hasta aquí llegamos con este espacio de conversatoria del día de hoy.
ha resultado tan importante y tan interesante que el día de hoy tenemos una segunda parte programada de esta conversación que he tenido con el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quiero decirles que al miércoles, a partir de las 5 de la tarde y en este mismo espacio, presentaremos lo que será la segunda parte de esta conversación. Un espacio donde el doctor Contreras Bustamante nos dará algunas reflexiones acerca de la importancia de la oratoria, algunos consejos prácticos, algunos momentos con su experiencia que seguramente serán de gran utilidad para todos ustedes. Así que los espero el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde y agradecerles por su atención a nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública.